El periódico 7 de junio presenta. Hola, ¿qué tal? Aprovechando la celebración de este día, quisiera expresar mi más amplio reconocimiento por la labor que realizan todos los días en las aulas y mi felicitación a mis colegas, las maestras y maestros. Hoy, justamente que celebramos su día, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, un poquito de la historia del sindicalismo magisterial de Coahuila y hablar en particular de la sección 5 y en específico de una persona a quien tuve el privilegio de conocer y con quien pude convivir, el maestro Héctor Mario López Treviño, un sindicalista de corazón. A pesar de que su labor profesional la empiece a ejercer en la década de los 50 y que ya habían quedado atrás aquellas luchas magisteriales de los años 30 y principios de los 40, en la que a través de sindicatos blancos creados por el propio gobierno se pretendía controlar al magisterio y los hacían que se generaran conflictos entre estos maestros y algunos otros agremiados, por ejemplo al Stern. Ya había quedado también atrás aquel congreso de diciembre del 43, el congreso constituyente del cual nace el CENTE. A pesar de que ya estábamos unidos y que se había logrado unificar al Magisterio Nacional, no era fácil ser maestro en aquellos tiempos. No lo fue para el maestro Héctor Mario y no lo fue para sus compañeros. Seguían siendo típico en aquel momento la lucha por los incrementos salariales, por una mejor seguridad social, seguían siendo los ejes rectores de la lucha sindical. Muestra de ello el trabajo que realizó como secretario de su delegación en Castaños. En ese momento, a iniciativa propia, forma un comité de ayuda que tenía la finalidad de reunir fondos para apoyar a sus compañeras y compañeros para que se atendieran en médico particular mientras tenían la oportunidad de ser atendidos en un ISSSTE recién creado y con muchas carencias como lo sigue siendo en la actualidad. También logra que se rente una casa y se acondicione para dar albergue a aquellos maestros foráneos que iban llegando a trabajar ahí, maestros a los que su pago se les tardaba meses sin llegar, y en un marzo de 1969 vuelve a ir como delegado al Congreso Extraordinario de la Sección 5. En aquel momento un congreso que presidió Rito Vargas y que fue muy especial, porque fue un parteaguas. En ese congreso hay un antes y un después de la vida sindical en la Sección 5. En ese congreso llegaron muchos delegados jóvenes, la mayoría de ellos formados en normales rurales con un pensamiento totalmente distinto a sus antecesores. También había un hartazgo de una larga época de represión y de manipulación de la organización sindical por parte de Manuel Gómez Camargo, quien era en ese momento director federal de Educación del Estado, que en complicidad con los supervisores manipulaba siempre la elección de los dirigentes de la sección. Con todo esto en juego, llegan tres candidatos a ese congreso. Por un lado, Víctor Arámbula, que era quien pretendía la dirección de educación impulsar a la Secretaría General. El maestro Hermiro Jiménez, que si bien es cierto ya había sido secretario general de la sección, pretendía buscar nuevamente el cargo y habrá que decirlo, gozaba de gran simpatía por apoyo de las bases. Y por otro lado, Juan Sánchez, un maestro supervisor de la región norte del estado. Este último es el que aparentemente tenía la mayoría de los delegados a su favor, junto con el maestro Hermiro Jiménez. Sin embargo, ninguno de los tres llegó. Y en ese congreso, esos jóvenes que asistieron decidieron elegir a un joven dirigente de Piedras Negras, al maestro Daniel Pérez Artillo. Él llega a ser secretario general y con él el maestro Héctor Mario López llega a la Secretaría de Trabajos y Conflictos. Otra histórica del sindicalismo, la maestra Candelaria Valdés Valdés, llega como secretaria de Finanzas. El maestro Felipe Guzmán llega a la Secretaría de Organización. Y este comité, junto con algunos otros, porque habrá que decirlo, eran comités muy reducidos en aquella época, hacen un cambio. Por primera vez se elige a alguien que no era quien pretendía la Dirección Federal de Educación. Y hay un rompimiento con la manipulación perversa que tenían los supervisores hacia los compañeros y esa represión que se ejercía en la vida sindical por parte de ellos. Por eso digo que hay un antes y un después. En ese momento se logra lo que no había. Se logra la autonomía sindical. Gracias al trabajo realizado en ese puesto, durante ese trienio, el maestro Héctor Mario se convierte en el líder natural, en el candidato natural para la sucesión. Y en 1972 se convierte en el secretario general de la sección 5. Un año de grandes cambios, un año de grandes retos, de transformaciones en el CENTE Nacional.
le toca participar de manera muy activa en el movimiento reivindicador de septiembre del 72, con el que surge Vanguardia Revolucionaria y llega a la dirigencia nacional del CENTE Carlos Jongitud Barrios. Fue un cambio trascendental. Como secretario de la sección 5, en conjunto con la FESTE, logra que se instalen las primeras tiendas de abasto del ISSSTE, con lo que se pretendía apoyar a la economía de las familias de los compañeros y compañeras. También logra y exige que se reconozca económicamente la antigüedad en el servicio, así que se crea la prestación denominada quinquenio. Y otro de los logros que a mi parecer es bastante relevante, porque con él culmina esa tarea de lograr la autonomía sindical, logra impulsar la llegada a la Dirección Federal de Educación del Estado de una persona de origen sindicalista, a la maestra Candelaria Valdés Valdés, quien fue nombrada directora de Educación en esa época. En su proceso por la Dirección Federal de Educación y otros puestos que ocupó en Secretaría, también hizo grandes logros, pero hoy quisiera dejarlo hasta ahí. Creo que es importante, necesario, que esas nuevas generaciones de maestros conozcan y conozcamos todos la historia de nuestro sindicato, de un Héctor Mario López Treviño, de un Daniel Pérez Artillo, de un Humberto Dávila Esquivel, un Félix Campos Corona, un Humberto Chino Oviedo y muchísimos otros más. Solamente así, solamente reconociendo el origen de nuestras luchas, nuestras conquistas y los logros que tenemos, solamente de esa manera, conociendo nuestra historia, vamos a fortalecer nuestro sentido de pertenencia a la organización, vamos a mejorar nuestro sentido de clase y vamos a lograr mantener unido al gremio en torno a nuestra organización sindical. Pero bueno, esa es mi opinión y como siempre decimos aquí, lo importante es saber qué opina usted. Nos vemos en la próxima. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones.